el desaliento se combatió en Asturias. No importa. Si continuamos, es posible que Madrid vuelva a secundar la movilización. En ese punto, en el 10-11 de octubre, pues se produce la gran crisis, por así decirlo, en la insurrección de octubre asturiana. El máximo dirigente del ejército obrero asturiano, Ramón González Peña, abandona la lucha, huye, casi al mismo tiempo que el máximo dirigente de la familia socialista, Largo Caballera, que había protagonizado el movimiento, se esconde en su casa hasta ser detenido por la policía. Pero la movilización en Asturias, decía, la revolución continuó, y continuó una semana más. Pocos días, pero muy significativos. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Asturias se quedó sola durante la Revolución de Octubre. Se esperaba que se sumaran trabajadores de otras zonas de España, sobre todo de Cataluña, pero allí el levantamiento tuvo un contenido nacionalista en vez de obrero. La aviación republicana actuó sin contemplaciones, bombardeando zonas urbanas y arrojando pasquines, incitando a los revolucionarios a entregarse en vista de su aislamiento. Perdido todo, la retirada. En el 34 nos dejaron solos, porque los anarquistas en Cataluña llamaron al trabajo y nos quedamos aislados. Cuando todo parecía ya perdido para los insurrectos, se produjeron las destrucciones más lamentables en Oviedo, la ciudad más castigada durante las 2 semanas revolucionarias. La Cámara Santa de la Catedral fue volada el día 11, aunque se salvaron milagrosamente sus joyas. 2 días después, en su repliegue a las cuencas mineras, los revolucionarios también atacaron otros edificios como la universidad, que perdió su valiosa biblioteca. En cambio, fueron las fuerzas gubernamentales quienes quemaron el Teatro Campo Amor. Cuando haya otra revuelta, ya no habrá otra valiente que ponga su pecho al frente como Aida de la Fuente. En ese caos fue asesinada la joven ovetense de 16 años, Aida de la Fuente, convertida desde entonces en símbolo y heroína de la revolución. El día 15 la capital ya había sido tomada. Belarmino Tomás, el socialista que preside el tercer comité revolucionario, pacta con el general López Ochoa la rendición y acaba en el extranjero. El acuerdo consiente la entrada de las tropas en las cuencas, con excepción de las africanas que había movilizado el ejército. Que un dirigente minero, que ya no era naturalmente Ramón González Peña, sino su sucesor, Belarmino Tomás, exigiera negociar la rendición y que esta oferta, esta demanda fuera aceptada, no era algo frecuente. Fue muy singular. Hasta entonces, la rendición incondicional era lo que había predominado en toda la historia de la lucha de clases en España. He bajado abajo a la cárcel donde estaban los presos y les he hablado diciendo las siguientes palabras: miren ustedes, yo sé bien que ustedes han sufrido mucho, que nosotros hemos cometido cosas muy malas. Va a entrar la Fuerza Armada, al frente venga López Ochoa o otro jefe militar cualquiera. Solo deseamos de ustedes que en los informes que hagan tengan con nosotros las Fuerzas Armadas la clemencia que nosotros hemos tenido con ustedes. Aquellos hombres no sabían qué hacer, lloraban. Había que ver aquello para poder creerlo. Era ya el fin de nuestra lucha, era el fin de la revolución. Habíamos perdido. Pero en la cárcel de la Modelo se oyen
claros de mi prisión. Hay este espanto de camaradas que están prestando declaración. A la derrota del sueño revolucionario siguió una feroz represión en la que no faltaron fusilamientos, asesinatos, violaciones y torturas. Los presos de octubre llegaron a ser decenas de miles y no fueron amnistiados hasta el triunfo de la izquierda en 1936. Pues en la lucha con sangre roja quise morir. La represión fuerte. Había un aparato que llaman el tubo la risa y nada más que hablaban de eso los obreros. Pues se conoce que yo no lo vi el aparato, pero se conoce que era un aparato que desde luego les hacía sufrir mucho. Meter las manos así como está la puerta y luego cerrar. Emplearon muchos métodos de represión entonces, teniendo las paredes de los cuarteles llenas de sangre. Castraron. Yo conocí uno, y no sé si castrarían a más, claro que castrarían. A uno que era de Turón, que era en Castañón. Eso debe ser apellido. Castañón era un cuadro del Partido Socialista entonces. Y lo castraron. El octubre asturiano cierra una época de la historia que se inició con la Comuna de París en 1871. Es estrictamente, efectivamente, la última revolución obrera de Occidente. Después, el componente obrero dará paso al popular. Después será el antifascismo, que será el fenómeno que se anteponga a la revolución social. En ese marco hay que ver el octubre de 34 y en ese marco efectivamente será la última revolución obrera hasta nuestros días.